Muchas gracias, Matías, por tus palabras. Por favor, cuenten con aquello, cualquier problema, cualquier coordinación que necesite el estamento estudiantil. Ya está Matías de la mesa, nuestra nueva mesa interina, recién asumida hace muy poquitito, así que agradecemos también el que estén participando hoy. Antes de dar el paso a Maritza Faría, y si me lo permiten, también quisiera pronunciar unas muy breves palabras como para dar también un marco a la inauguración de un año académico que ya comenzó, un año bastante difícil, y quisiera con palabras lo más sinceras posible poder compartir con ustedes algunas reflexiones para que en conjunto podamos compartirlas. Estimada comunidad, es un gusto saludarles en el día de hoy, sobre todo porque más que hoy, más que nunca, valoro el encuentro entre docentes, estudiantes y funcionarias y funcionarios. A todos ustedes entonces quisiera extender la más cordial de las bienvenidas a la inauguración de nuestro año académico 2021. En esta línea quisiera aprovechar esta ocasión para presentar ante nuestra comunidad, como dije anteriormente, a la nueva mesa interina de nuestra escuela, conformada voluntariamente por estudiantes que están decididas a trabajar en representación de su estamento y en conjunto con la comunidad toda, para seguir construyendo, avanzando y reflexionando las fases de este proyecto educativo. Es así que me parece importante señalar la conformación de la Mesa Interina 2021, sus nombres y cargos a toda nuestra comunidad. Como ya bien Matías dijo ahí sus responsabilidades, Matías Reyes Faúndez pasa a ser como, se enviste como primer vocero y encargado de finanzas de la Mesa Interina. Alfredo Iturrieta Tapia como segundo vocero, Alan Urra Sobarzo como secretario, Rafaela Sobarzo Villarroel como encargada de bienestar, Valentina Carrasco Vivanco como encargada de extensión y Paula Díaz Brante como encargada de género. Les deseamos un excelente año en su primer ejercicio como representantes y reitero nuevamente nuestra ayuda, apoyo y trabajo mutuo de estamentos para seguir avanzando de manera mancomunada sobre todo en estos difíciles tiempos de incertidumbres que nos ha tocado vivir. En este periodo de irresolución a propósito de la emergencia sanitaria, que nos ha tenido recluido en nuestros hogares hace ya más de un año para salvaguardar nuestra salud y la de todas las personas con las que vivimos. Sin embargo, esta época viral ha generado en nosotros sentimientos encontrados, ya que el prolongado encierro, además de no permitir el reencuentro de saberes a partir de la práctica presencial, también han generado un estado y o sensación de aislamiento en donde la imagen, a modo de metáfora, pasa a ser la protagonista, como si ésta fuera un espejo digital constante. Es de suyo sabido que la modalidad telemática nos ha permitido realizar nuestro quehacer, pero por ahora solo desde nuestros computadores, propiciando la falta de contacto social, la falta de abrazos y de contacto corporal con los demás. En este orden, se echa mucho de menos en los pasillos de la escuela el tránsito de todos nosotros, la ebullición de los ensayos, los portazos, las corridas introspectivas en torno a la escalera, los encuentros casuales, las conversaciones cotidianas y algunas más profundas, el acceso del público a nuestro hall de entrada antes de que comience la función en Sala Negra Juan Baratini Carvelli, entre otras escenas que se viven a diario o que se vivían a diario en nuestra escuela. Desde esta perspectiva, no debemos dejar que desaparezcan estos rituales, tan propias de nuestra comunidad, pues si nos dejamos vencer, por definirlo de alguna manera, perderemos las estructuras y por ende las arquitecturas temporales que dan estabilidad y sentido a nuestra práctica artística, a la experiencia académica y a nuestras vidas. Es en este orden que seguimos en una etapa de resistencia, tal cual como lo ha hecho históricamente el teatro, que se niega a desaparecer a pesar de las guerras, las dictaduras, ahora las pandemias, entre otros momentos difíciles que ha vivido nuestra especie humana a lo largo de nuestra existencia. En tal sentido, si lo digital no reemplaza al teatro, no debemos olvidar que la mera presencia corporal del otro produce algo que nos hace sentir felices, ya que el lenguaje implica una experiencia corporal
y que el diálogo logrado presupone un cuerpo, estableciendo que somos seres corpóreos y que no debemos perderle la fe a la significación de nuestras corporalidades en la dimensión de nuestro ritual cotidiano. De este modo, los rituales generan y aseguran un saber corporizado y de manera y una memoria corpórea, una identidad corporizada que fortalece el vínculo comunitario y que sin duda volveremos a retomar a partir de nuestro pronto, ojalá, reencuentro. Lo que nos queda por valorar y reconocer en la enseñanza digital es el esfuerzo de una comunidad por enfrentar y asumir esta experiencia de la mejor manera posible. Y son ustedes estudiantes y nuestros propios profesoras, colegas, docentes, quienes a pesar de estos tiempos difíciles han acompañado y construido en conjunto este proceso digital de enseñanza, permitiendo desde muchas perspectivas la generación de saber y conocimiento. Aprovecho estas líneas para agradecer a nuestras colegas por atreverse a experimentar en estas plataformas y acompañar a nuestras y a nuestros estudiantes en estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Hoy nuestra inauguración de año académico parte de la necesidad de volver a reencontrarnos a pesar de lo digital, como dije anteriormente, en una ceremonia sencilla e íntima que nos permite recuperar, aunque sea momentánea y simbólicamente, el rito de lo cotidiano, como lo señalé, y sobre todo porque además hoy coincidimos con el Día Nacional del Teatro. ¿Qué significa esto? Recordar a les creadores de las artes escénicas, su historia, su trascendencia, valorar todo lo hecho y lo por hacer, pero también considerar sin dejar de reflexionar a partir de su presente precarizado. Es sabido el abandono de los gobiernos de turno no solo con las artes escénicas, sino que también la del rol de las artes en general. Hoy volvemos a conmemorar el Día del Teatro sin una ministra que esté a la altura de los artistas que producen conocimiento a partir de su práctica artística y sobre todo rememorar en el marco del Día del Teatro al director de teatro, actor, bailarín, gestor cultural, dramaturgo y maestro Andrés Pérez Araya. Andrés marcó a muchas generaciones de creadoras y creadores, como en mi caso, y se convirtió hasta hoy en un gran referente del teatro chileno desde su particular poético estético, ética estética, como lo define María de la Luz Hurtado a partir de su texto Andrés Pérez tiene la palabra. Andrés construyó sus espectáculos pensando en el público, divirtiendo, emocionando y quebrando sus propias fronteras de sensibilidad y pensamiento, al experimentar el vital acontecimiento y la fiesta generada por sus espectáculos. Andrés se dedicó con rigor y riesgo en alma y cuerpo al arte teatral, pues él comprendía que el teatro es vida. Es sabido que en su último periodo de vida Andrés Pérez luchó en conjunto con la compañía Gran Circo Teatro por recuperar y conquistar un espacio para el arte como fue Matucana 100, galpones abandonados y administrados por el Estado chileno, sitio que vuelve a emerger gracias a las acciones artísticas y de gestión que Andrés impulsó, buscando un lugar para el desarrollo del arte desde una perspectiva colectiva y de compañía. Lamentablemente, y en plena temporada de su última obra, La Huida, fue desalojado, lo que lo lleva a liderar una lucha contra las políticas culturales centralistas, afirmando el derecho de los artistas a autogestionar sus espacios de arte. Con sus creaciones y su sorpresivo fallecimiento en enero del 2002, un año después de ser desalojado de los galpones de Matucana, espero podamos recordar a Andrés Pérez Araya y a todas las creadores y creadores del país en un día del teatro que recuerda simbólicamente la figura de Andrés, su legado de consecuencia para un teatro comprometido con y para la gente. Por eso no hay nada que celebrar y sí por conmemorar. Por último, y no menos importante, hoy me toca presentar a la profesora Maritza Farías, quien de manera generosa se ha ofrecido para compartir con nosotras, con nosotros, con nosotres, una ponencia titulada El cuerpo disruptivo, irrupciones del cuerpo de la mujer en la calle como estética de resistencia. Maritza Farías Serpa es actriz, activista, docente, entre otras, de nuestra escuela de teatro,
creadora e investigadora teatral feminista. Su trabajo conjuga la práctica escénica con la investigación teórica como campo de acción política, abarcando las relaciones entre arte, política y memoria, activismo, performance y feminismo. Licenciada en actuación teatral de la Universidad Arcis, magíster en artes escénicas de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y recientemente doctora en filosofía con mención en estética de teoría del arte de la Universidad de Chile. Es un honor presentar a ustedes a Maritza y agradecerle también la ponencia de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Y muchas gracias por tus palabras, conmovedoras palabras e importantes palabras que las comparto totalmente, especialmente todo lo referente al legado de Andrés Pérez y a la no celebración, sino que la conmemoración de su natalicio, porque hoy estaría cumpliendo 70 años. Estoy muy agradecida también de poder presentarles mi tesis del doctorado, tal como lo dijo Claudio, el día 31 de marzo recientemente defendí la tesis en la Chile y fue un momento muy importante, muy afectivo y muy potente. Y ahora es la segunda vez que tengo esta posibilidad, así que espero que lo disfruten, así como lo disfruté yo también al momento en que estuve haciendo la investigación y las cosas que voy a compartir con ustedes. Para iniciar esta presentación, tal como lo nombró Claudio, el título de mi tesis de doctorado es El cuerpo disruptivo, irrupciones del cuerpo de mujer en la calle como estéticas de resistencia. Para introducirnos en el tema, voy a compartir con ustedes un videíto con las acciones creativas del colectivo feminista anarquista boliviano Mujeres Creando, cuyas acciones son las que yo trabajo dentro de otros materiales en mi tesis de doctorado. Así que voy a compartir ahora. Si abortar es no asumir responsabilidades, entonces ¿por qué no consideran los abortos masculinos? Un hombre puede escoger entre asumir su responsabilidad o plantársela a una mujer y que asuma ella toda la responsabilidad, incluyendo la suya. Yo ahora quiero abortar esa responsabilidad que a mí no me pertenece. Quiero abortar la responsabilidad que le pertenece y le corresponde a él y asumir mi propia responsabilidad y utilizarla para ser madre cuando yo quiera. Te dedico este traje a todos los hombres violadores que nos hacen daño. Y la verdad que duele mucho vivirlo en carne propia. Y verlo en tu familia también. La verdad que repudio a esos hombres mediocres y a las mujeres mediocres igual, que están ahí detrás ocultando eso que nos afecta a nosotras. Esto se lo dedico a ustedes, hombres cobardes. Yo estoy aceptando que la gente hable, nadie diga lo que piensa. El esfuerzo de otra mujer, soy mujer. Retomando mi rumbo, alzando los pies en esta tierra que reclamo para mí. Tomo mi parcela. Bienvenidas sean hermanas y hermanos a esta plaza que hoy se convierte en un templo. La misa que vamos a celebrar hoy tiene un sentido y un valor muy particular, muy especial. Es la primera misa que voy a celebrar. Ni perdón, ni restitución. No es
María del Carmen Carvalho. Presente. Verónica Chino. Presente. Verónica Quintana. Presente. María Alejandra Rivero. Presente. Gaby Alavi. Presente. Berta Sandra Sainz. Presente. Ana María Quispe. Presente. Berta Sainz. Presente. Dominga. Presente. Basilia Antesana. Presente. Gisela Guevara. Presente. Maribel Cerón. Presente. Yolanda Guzmán. Presente. Viviana Reque. Presente. Claudia Andrea Aramayo. ¡Presente! Escribí sobre las mujeres, principalmente sobre las mujeres. La toma del espacio público, la toma de la calle y la toma de la palabra. El cuerpo disruptivo, que es el cuerpo de la mujer. Un cuerpo que irrumpe espacio y tiempo, que es capaz de hacerse visible hasta el hastío, hasta llegar a la molestia, porque es en la ausencia histórica de las mujeres donde se ubica mi necesidad. Hacerse visible, refregar en la cara que aún existe. Ese cuerpo de mujer que irrumpe donde no quiere ser visto ni escuchado. Ese cuerpo que es tachado de loca porque habla fuerte y se toma los espacios, porque siempre ha estado confinada al espacio privado de la casa. Escribí una investigación que planteó y pensó sobre esa exposición del cuerpo como un acto de resistencia, que el salir a la calle durante todo un día a hacer una acción creativa que pueda ser vista por otros, sea un acto de resistencia para vivir, para seguir viviendo, para seguir creyendo que todo puede cambiar. El cuerpo disruptivo de mujer, ese cuerpo que irrumpe en la calle, en la micro, en el metro, en el banco, en el registro civil, en la notaría, en la tienda, en cualquier lugar donde ese cuerpo alce la voz, ese cuerpo está resistiendo. Y para nosotras, mujeres trabajadoras que no nos movemos en las esferas de poder, esos son nuestros escenarios donde podemos dar la pelea, donde podemos instalar la resistencia. En el aparecer, en el hacerse visibles, en el exceso de presencia, existe una posibilidad. Porque fuimos seres de ausencia durante siglos, debemos revertir ese confinamiento y volvernos seres de presencia. Y nuestros cuerpos son lo único que tenemos. Poner el cuerpo, exponer el cuerpo, arriesgar el cuerpo. Somos visibles porque tenemos cuerpo. Nuestras ideas se materializan a través del cuerpo. Con el cuerpo resistimos y damos batalla. Escribí sobre el cuerpo de las mujeres, de su historia, de cómo ha sido acallado y apabullado, cómo se nos ha mermado en nuestro poder. Escribí sobre la mujer en el arte y cómo ha utilizado su cuerpo en la intervención, en el performance, en el body art, cómo ha puesto su cuerpo en la calle. Quise pensar la presencia, la visibilización, la exposición como modos de resistencia, de rebeldía y sublevación. Un arte activo desde la mujer, el activismo de la mujer, relación arte, vida, política, mujer. ¿Qué hace el arte hoy para involucrarse en los problemas sociales que se manifiestan a diario? ¿Cuál es la relación del arte con las dificultades concretas del vivir? ¿Qué hace el arte para denunciar las injusticias y abusos que se cometen en contra de las mujeres y hombres? Creo que la labor del arte, o más bien del trabajo que a esta investigación le compete en el arte, es envolverse con las problemáticas y dolores que nos afectan directa o indirectamente. Como ciudadanas y ciudadanos que habitan un contexto determinado por el país en el que vivimos, por su historia y por la historia de todas y todos quienes nos componen. Es desde este lugar, a partir de esta relación cronotópica, concepto tomado de Mikhail Bakhtin, arraigada en los sentimientos de horror, incomodidad, rabia, dolor, que se realiza el performance activista. La búsqueda de un arte comprometido, pero ¿comprometido con qué? ¿Cuáles son las formas de representación que el arte está tomando hoy para dar cuenta de esto? ¿Cuáles son los mecanismos de creación y la operación de montaje en una obra comprometida? El arte no puede estar alejado de la vida, porque esta es su motor de creación. ¿Cómo podemos lograr hacer un arte comprometido que equilibre estética, compromiso social y llegada directa al espectador?
Estas son las preguntas que se intentaron responder y sobre las cuales se reflexiona. Y son justamente estas interrogantes las que levantan la hipótesis de este estudio. La exposición directa del cuerpo de mujer en la calle, entendiéndolo como cuerpo disruptivo, crearía estéticas disruptoras, que serían las estrategias de representación de un arte contestatario y de resistencia, posibilitando un cambio en la estructura afectiva de quien recibe la acción. Los tres ejes fundamentales que propone mi investigación son la exposición del cuerpo disruptivo, la conformación del artista ciudadano, ciudadana y el performance activista. El concepto de lo disruptivo proviene del psicoanalista Moti Ben-Yakar y se refiere específicamente a entornos y formas de procesamiento humano, y en esta investigación se traspasó el concepto hacia el análisis de acciones creativas y hacia la conformación de lo que he llamado el cuerpo disruptivo. La disrupción que se propone es la provocación de una transformación por afecto mediante la exposición. El concepto de afecto fue pensado a partir de Spinoza, Lordon y Simone de Beauvoir, así como el concepto de exposición se extrae de Didi Uberman. La forma de exposición aquí planteada estaría dada por el performance activista. Este concepto surge a partir de la definición de política planteada por Alain Badiou en cuanto al devenir activo de los seres humanos para interferir en su propio destino. De esta forma, quien ejerce este devenir activo es él o la artista ciudadana, propuesta de Maribón Sazón e Ileana Diegues, entendiendo a este como aquel o aquella artista que borronea los límites de su arte para involucrarse en las problemáticas sociales y participar activamente de movimientos y demandas, así como también es aquel o aquella ciudadana que utiliza recursos artísticos en su manifestación con fines de transformación política. Los materiales de este estudio, los materiales de estudio de mi investigación fueron 9 acciones creativas realizadas por el colectivo boliviano feminista Mujeres Creando. Son ellas y sus acciones a quienes estudiamos porque reúnen en su actuar los 3 ejes planteados recientemente. Mujeres Creando se define como un movimiento de acción política que utiliza la creatividad como elemento de lucha, y sus colaboradoras se autodefinen como agitadoras callejeras. Se delimitó la investigación a las acciones creativas de Mujeres Creando porque en ellas el cuerpo de mujer es expuesto frontal, abierta y directamente para evidenciar no solo problemáticas femeninas, sino que además problemáticas sociales, humanas y el efecto del poder hegemónico. El cuerpo de mujer es exhibido, utilizado como una pancarta o plataforma visible para denunciar los horrores cometidos y la rabia que las mismas creadoras manifiestan previo a la creación de sus intervenciones. Es a partir del cuerpo de mujer expuesto donde surgió otro problema, la pregunta sobre el problema de la exposición y sus estrategias como representación, la exhibición como operación de la representación. Es en la exposición del cuerpo de mujer donde podríamos encontrar alguna respuesta a cuál es la operación que debiera llevar a cabo el arte con compromiso social. Consiste en exponer sin retóricas, el mostrar un cuerpo de mujer visibilizando lo invisible, evidenciando lo que quiere pasar desapercibido en la sociedad, una posible respuesta. Y si es así, ¿cómo llevarlo a cabo? ¿Con qué procedimientos? ¿Cómo articularlo? La fuerza del cuerpo de mujer expuesto como una posibilidad de saber y reconocer que el cuerpo es nuestro territorio del que somos soberanas y soberanos. Porque no olvidemos que estamos hablando de un arte comprometido y ese compromiso debe ser con todas las personas que conforman el aparato social. La naturaleza de mi investigación y la doble militancia de quien la escribió exige una escritura situada, afectada por lo que se escribe y fue desde donde se realizó el acto escritural. Mi escritura se distanció del texto argumental clásico de una tesis doctoral para presentarse como un texto comprometido con la acción de una teoría, pero no por eso menos válida ni menos rigurosa. Pensar desde el arte y no sobre el arte. Los temas que atraviesan nuestros afectos porque los pensamos en relación con lo que somos y el lugar en el que estamos situadas. Es importante señalar
que cuando todo era un proyecto de tesis doctoral y se decidió trabajar con las acciones creativas de Mujeres Creando, fueron estas mismas las que levantaron el marco teórico. No ocurrió al revés. No se trató de imponer a la fuerza teorías que pudieran explicar lo que opera en ellas, sino de pensar qué es lo que ocurre en el proceso de creación, acción y recepción de las intervenciones. Es por esta razón que la descripción de cada una de las acciones creativas cobró tanta importancia en el texto escrito. Lo que se intentó fue dilucidar el complejo entramado que funciona y que parece de una simplicidad y concreción abismantes. Fueron 9 acciones creativas las seleccionadas, las que dieron forma a la estructura de cada capítulo, organizándolas de acuerdo con las temáticas abordadas. Aquí les voy a compartir estas acciones creativas organizadas por cada capítulo. Mi tesis se estructuró en 4 capítulos y a partir del segundo trabajo ya con las acciones creativas. En el capítulo 2, la primera es Úteros ilegales, acción creativa realizada en el año 2014, y el capítulo 2 se llama Exposición. También trabajé con la acción creativa Pasarela Feminista, realizada el año 2014 por Mujeres Creando. Y la tercera acción creativa del capítulo 2, Exposición, es Espejos en la calle, del año 1999. En el capítulo 3, llamado Disrupción, la primera acción creativa fue La Monja, del año 2002. Luego, Las Cholas, realizada en el año 1999, también en el mismo capítulo. Y la última acción creativa del capítulo 3, Disrupción, es Las Lesbianas, hecha en el año 1999. El cuarto capítulo de mi tesis lleva como título Resistencia. La primera acción creativa es Sangre en la Plaza Murillo, realizada el año 1999. Luego, la segunda acción descrita es Basura en el Tribunal, del año 1999. Y para finalizar ese capítulo 4, Resistencia, fue con la acción creativa Mesa de Todas las Santas, realizada a partir del año 2016, en La Paz, Bolivia. De esta forma, la investigación optó por un enfoque cualitativo y de tipo descriptivo. El análisis se articuló en base a la reflexión y puesta en tensión de conceptos tomados de distintas ramas del conocimiento, como la filosofía, la estética contemporánea, el psicoanálisis, el arte de performance y el arte feminista, inscribiéndose así en una línea investigativa acorde al pensamiento contemporáneo. A partir del segundo capítulo, en el cual se entra de lleno en el análisis de las acciones creativas de Mujeres Creando, surgió la estructura que se utilizó en los capítulos posteriores. Cada capítulo fue encabezado por el relato descriptivo, detallado y comprometido de cada una de las acciones que en él se analizan. Estos relatos nacen a partir de la visualización de los videoregistros Creando Mujeres del año 1999, Mamá no me lo dijo del año 2000 y 13 horas de rebelión del año 2015, todas producciones audiovisuales de Mujeres Creando. Posterior a los relatos descriptivos, sigue el análisis, la discusión teórica y su puesta en relación con las acciones creativas. El primer capítulo de mi investigación se tituló Hacer. En él abordé los orígenes del arte de acción o performance art, situando así el campo de estudio. A partir de la revisión de sus predecesores y primeros exponentes a lo largo del siglo XX, se configuraron las bases para entender las manifestaciones contemporáneas del arte de acción, reflexionando sobre conceptos como performatividad, teatralidad, activismo, artivismo y el potencial político que subyace en este. Se hace necesario subrayar que esta investigación comprende el arte de performance como una manifestación creativa de un compromiso político de quien performa. El segundo capítulo, denominado Exposición, profundizó a partir de la filosofía y la estética en las nociones de aparecer, presentar, mostrar, exhibir y exponer. Así, tomando como ejemplo 3 acciones creativas del colectivo Mujeres Creando, se planteó la radicalidad de la exposición de cuerpos de mujeres como forma de interferir el devenir cotidiano.
También se instaló una discusión crítica en torno a las distintas posturas existentes en la historia del arte feminista de performance acerca de la exposición del cuerpo de la mujer. En el tercer capítulo de esta investigación, llamado Disrupción, y nuevamente a partir de 3 acciones de Mujeres Creando, se profundizó sobre el concepto de disrupción, entendiendo este como procedimiento de interrupción del curso normal de la vida cotidiana y de los comportamientos y hábitos socioculturales que se han establecido como modelos humanos a seguir. Se propone también la inclusión de nuevos pliegues afectivos en los cuerpos de las personas a través de la disrupción por afectos de lo común, como un posible camino de transformación micropolítica. Se profundiza en el concepto de disrupción en cuanto a la concepción de cuerpos disruptivos, entornos y formas de procesamiento humano, disrupción, interrupción en relación con el feminismo disruptivo transgresor y disrupción por afectos de lo común, apuntando a la transformación por afectos que impacten y movilicen a la acción. Así, llegamos al cuarto y último capítulo llamado Resistencia, que presentó 3 acciones creativas de Mujeres Creando, y mediante su análisis indagó en el concepto de resistencia, entendiéndolo como la base filosófica en la cual se sustenta el proceso de los cuerpos disruptivos. Se pensó además la resistencia en sus vínculos con la necesidad de acción en el espacio público y la idea planteada por Onfray del artista como rebelde. Esto puesto en relación con la responsabilidad ética del artista, llegando a proponer la figura del artista ciudadano propuesta por Maribón Sazón e Iliana Diegues, como un ser humano afectado por su entorno. Asumirse como artista ciudadano o ciudadana significaría asumirse también como cuerpo disruptivo que se expone y expone en la calle, promoviendo la transformación social por afecto, ubicándose en el espacio de la resistencia y decidiendo, como lo plantea el filósofo Michel Onfray, en qué lugar de la barricada estar. Algunas conclusiones. Recorrí un profundo camino a lo largo del desarrollo de esta investigación, intentando dilucidar en su estructura el derrotero que transitaría el cuerpo disruptivo como provocador de estéticas de resistencia. De este modo, establecí un proceso que puede ser considerado simple, pero que en su sencillez contiene la urgencia del sentir contemporáneo y responde también a la urgente necesidad humana de hacer algo para manifestar el descontento ante el contexto que se habita, la potencia de obrar, como lo señala Spinoza. Los cuerpos disruptivos que propone esta investigación serían motivados a la acción porque son cuerpos que se afectan y son también cuerpos afectados que encontrarían a través de la exposición de sus propios cuerpos puestos en la calle un modo de poder afectar a otros, provocando en estos una pequeña posibilidad de transformación por medio de la disrupción por afecto. Se trataría de una cadena de afecciones que se activaría por el hecho de comprender que cada ser humano forma parte de la vida de otro y que, como propusieron Simone de Beauvoir y Michael Bakhtin, entre otros, sería en el entendimiento del colectivo que se produciría el reconocimiento de la importancia de la propia singularidad. Una generosidad lúcida es la que debe guiar nuestros actos, indicó Simone de Beauvoir, y en cada una de nuestras acciones se evidenciaría la propia esencia. La decisión de poner el cuerpo en acción se origina en la sensación de malestar y fastidio, así como también en la declaración de no estar de acuerdo. Al momento de reconocerse como cuerpo que se afecta por el entorno o siendo afectado por otro cuerpo, emerge la condición de cuerpo disruptivo, un cuerpo fracturado, dolorido e interrumpido en el acontecer de su ser. El cuerpo disruptivo es el cuerpo que resiste, es su singularidad a los diversos embates de su contexto a lo largo del tiempo, y es también el que se resiste a la normalización de desigualdades e injusticias sociales, llevando a cabo prácticas de resistencia que buscan incitar a otros a movilizarse hacia la acción o transformación por medio de su propia aparición disruptiva afectiva. La disrupción tendría la potencia de fracturar, de hacer caer y quitar algo de las estructuras que construyen a las personas, y así poder renovar el espacio dejado por esa fisura. Se trata del sentido doble que poseería la disrupción. Rompe, pero a la vez abre, porque permite que lo derribado otorgue espacio a una nueva elaboración. De este modo, el cuerpo disruptivo
daría el paso de exponerse ante un público, de volverse público, poniendo en evidencia y dejando al desnudo la falla que se encarna como propia al ser un cuerpo disruptivo. A través de sí mismo, de la exposición de su propio cuerpo afectado, visibiliza lo que la normalización ha invisibilizado. Es en el aparecer de su dolor y en su exceso de presencia que se vuelve a mirar lo que de tan visible se dejó de ver. Como lo indicó Didi Uberman al escribir que basta con que las cosas se hagan públicas para que entren en pie de igualdad, hacer ver a otro lo que antes no había visto. A través de la exposición directa del cuerpo disruptivo, se podría volver a mirar en él, con los ojos del presente, todo lo que de tan visible se volvió invisible y se dejó de ver. Pensamos la exposición como carácter de las operaciones del arte de acción. En esta investigación planteo también la concepción del performance activista como una posibilidad de acción personal y en otras ocasiones de acción colectiva. El cuerpo disruptivo utilizaría en su exposición el performance activista para imprimir una huella de afecto en otro cuerpo, un pliegue afectivo inexistente hasta ese momento. En el primer capítulo de mi investigación discurrí acerca de los orígenes del arte de performance, llegando a la conclusión y concordando con lo señalado por Rosalie Goldberg, que se trata de un medio permisivo, sin límites fijos, y que es un arte de naturaleza anárquica. El performance en sus inicios estuvo fuertemente arraigado en asuntos políticos. Los dadaístas estaban cansados de la indiferencia de los artistas de su tiempo ante la guerra. Alan Caprow enfatizaba en la necesidad de un artista que dialogara con su época, y el movimiento de mujeres, no solo las artistas, hizo uso de las acciones de performance para dejar resonando su grito de hastío ante todo el mundo. Es así como consideramos y valoramos el performance, en su relación política, en su relación con el disenso, hasta de los espacios y de la propia hegemonía del arte. En mi recorrido, la definición de política que orientó esta investigación fue la de Alain Badiou. Cito: la política es, pues, devenir activo o capaz de posibilidades nuevas en cuanto a su propio destino. Esta enunciación pone énfasis en la comprensión de la capacidad política singular, en la autonomía y en la fuerza activa que posee cada ser humano. Es por esto por lo que retornamos al arte de performance y también por su proliferación actual en las manifestaciones sociales, tanto en Chile como en Latinoamérica, porque está en diálogo con el sentimiento político de la época y con la necesidad de las ciudadanas y ciudadanos de ser escuchados y que las demandas sean atendidas. Hacer valer nuestra propia fuerza política en la calle, fuerza que ejerce nuestro cuerpo y nuestra voz, y no la de los representantes. El performance activista que propone esta investigación busca relacionarse con otro o otra afectivamente en la circulación de un mensaje. La concienciación, entendida como política hecha cuerpo, es uno de los anhelos de nuestro performance activista, así como también comprender el performance como práctica del activismo autónomo en una operación de restitución del poder del cuerpo. El performance activista tendría la posibilidad de levantar temáticas, de instalar discusiones, de hacer ver, como escribió Lucy Lippard. Se trata de dirigir la mirada de alguien hacia algún punto específico, captar su atención estética para que se acerque, porque se sintió mirado, como lo dice Didi Uberman, llegando a producirse el encuentro en la exposición. Para esta investigadora, es importante señalar que la plasticidad del concepto de performatividad permitiría cuestionar el ordenamiento de la realidad concebida como una estructura inamovible y estática. La performatividad nos posibilitaría comprender que las construcciones sociales, culturales y políticas pueden ser desbaratadas y pueden surgir otras. Todo está relacionado en este entramado. Resistencia, exposición, disrupción y transformación por afecto colectivo. Autonomía política de los cuerpos, poder singular de acción, performance activista y artista ciudadana. Reflexionamos también acerca de cómo se ha construido la imagen de la mujer en nuestras sociedades, cómo su cuerpo se ha constituido a partir de la mirada de otros que no son ella.
¿Cómo se ha mostrado, escrito y representado el cuerpo de la mujer, despojándola de su fuerza política activa, arrebatándole el espacio para que sea ella quien decida cómo exponerse? Pensamos el cuerpo de la mujer como cuerpo disruptivo que se expone en la calle como una manera de disputar y así contribuir a transformar la construcción sociocultural que cae sobre ella, declarándose en resistencia contra el imaginario patriarcal de los discursos dominantes que la rodean. Para esto, las 9 acciones creativas del colectivo Mujeres Creando fueron de vital importancia. Úteros ilegales, pasarela feminista, espejos en la calle, la monja, las cholas, las lesbianas, sangre en la Plaza Murillo, basura en el tribunal y mesa de todas las santas. Las acciones creativas fueron dadas a conocer por medio de un relato descriptivo cuyo objetivo era acentuar el poder político activo que subyace en ellas. En ningún caso se utilizaron en esta investigación para hacerlas encajar en la categoría de arte, respetando también las decisiones y definiciones de Mujeres Creando. En el desarrollo de esta investigación pudimos articular los conceptos teóricos que fueron levantados a partir de las acciones creativas, proponiendo que la exposición directa del cuerpo de mujer en la calle crearía estéticas irruptoras de resistencia, contribuyendo en la actualidad al trabajo infinito e incesante de recuperación del poder del cuerpo de las mujeres para las mismas mujeres. Para finalizar, quiero hacer hincapié en la reflexión de Simone de Beauvoir en su ensayo ¿Para qué la acción?, en que plantea la responsabilidad singular del propio acto, la importancia que tiene el hecho de comprender que lo que nos impulsa al movimiento como seres humanos proviene de nuestros propios afectos y compromisos, y que no debemos esperar nada en retribución, sino que actuar en resistencia permanente ante todo lo que no nos parezca. Es esto, como investigadora y artista, lo que me interesa en el arte, hacer uso de su inmenso poder de exposición a través de la concepción ética de actos estéticos. Es por esto también que en esta investigación he desplegado una estrategia de escritura que intentó construir un aparataje conceptual y un tono de enunciación más propia que prestado. Soy consciente del riesgo que esto implicó, así como también de la dificultad que esto significó. Lo que he desarrollado ingresa dentro de un discurso que plantea una investigación comprometida con la acción de una teoría. Como palabras finales, quisiera compartirles que las conclusiones de mi investigación doctoral trascienden el estudio, la reflexión y lo aprendido. Estas han atravesado mi vida, mi cuerpo y consecuentemente mi propio quehacer en el arte. Ese es el texto de presentación que quería compartirles. Y también dejo disponible, si alguien se interesa por querer leerla, si alguien quiere profundizar, por supuesto me puede contactar directamente y yo se la comparto sin ningún problema. Vamos a ver si se puede hacer alguna publicación de este texto también, o sea, de la tesis completa, porque lo que les leí es un resumen de 10 páginas de una tesis que tiene 250. Entonces, eso, solamente agradecer. No sé si cómo es el protocolo de nuestro acto de inauguración. Sí. Bueno, primero, felicidades, Mari, un aplauso. Yo creo que todas y todos acá. Agradecer la potente reflexión que nos has dado sobre tu tesis doctoral. Me inscribo para que cuando se pueda leer tu tesis completa, poder hacerlo. Muchísimas gracias. La verdad es que es tan potente y son tantas cosas las que uno nos hace reflexionar en relación a tu relato, que sería súper bueno propiciar también. Yo ofrezco de manera espontánea, tenemos más o menos 20 minutos de una reflexión, preguntas que les quieran hacer a la Maritza, generar un diálogo, además de agradecer nuevamente, por cierto, tu exposición referente a lo tratado hoy. No sé si ahí podremos de repente invitar, Víctor, a todos acá, digamos, al Zoom. Sí, están ingresando. Están ingresando, perfecto, bacán. Entonces puede ser también un diálogo más directo con Maritza, ¿no? Como que sería súper...
Claudio, disculpa que te haya Sí, interrumpido. sí, Les perdón. recomendamos que cambien el tipo de vista para que nos podamos ver todos Ya. Como con galería. vista del hablante. Entonces seleccionen la Perfecto. vista de galería y Bacán. también les invitamos a que quienes vienen ingresando a sala puedan encender sus cámaras para que nos veamos. Sí, bien, súper, súper. Sí. Mientras está ingresando nuestros estudiantes, bueno, en fin, nuestra comunidad, yo quisiera preguntarte, Mari, nomás así a modo de curiosidad, yo sé que algo de esto te haces cargo, pero como quizás de una manera más precisa, ¿no es cierto? ¿Por qué te interesaste en Mujeres Creando, ¿no? Una colectiva boliviana, en comparación quizás a muchas también acciones de arte en espacio público que se generan también acá en Chile. Entonces, ¿por qué la mirada latinoamericana, por cierto, hacia el colectivo boliviano? ¿Qué te causó lo trabajado, ¿no? Con ellas? Ujú. Sí, em, las Mujeres Creando tienen una larga historia de feminismo activista en Latinoamérica y son, a pesar de los años que llevan trabajando, son muy desconocidas. Si hubiese sido un colectivo en Europa, obviamente que estaría conocido por el mundo entero, pero es un colectivo boliviano. Las Mujeres Creando nacen en el año 92, entonces ahora ya están a punto de cumplir 30 años de trabajo colectivo y comunitario. Cuando yo conocí el trabajo de ellas fue cuando estaba en Brasil y pude ver una exposición, pude ver la que yo muestro ahí, la de los úteros ilegales, que es sobre el aborto. Yo la vi en vivo en una intervención que se hizo en Sao Paulo y quedé maravillada por el nivel de compromiso que existía, porque en el fondo ellas no se presentan como artistas, ellas jamás se definen como artistas, ellas son agitadoras callejeras, o sea, todo su trabajo va directamente relacionado con la política. Y el arte las ha hecho entrar, las ha hecho ingresar y las invitan de las bienales, han ido a las bienales de Venecia, iba a decir, de Venecia, han estado en museos de todo el mundo, han sido financiadas también por el Museo de la Reina Sofía, todas las cosas, pero ellas siempre se mantienen muy anarquistas, se mantienen en su línea y utilizan todos sus recursos también para mantener la casa en La Paz, que es la Virgen de los Deseos, que es un espacio autogestionado que lo tienen ya desde el año 2005, si no me equivoco, desde el año 2005, y es un espacio, ellas funcionan como cooperativa, entonces ahí cuando uno va se puede alojar. Yo estuve haciendo una residencia allá, me fui todo un mes a trabajar, a observar lo que ellas hacían, y tienen espacios de residencia, tienen un restaurante que funciona para poder solventar los gastos, también tienen la oficina en busca de justicia, en donde atienden a todas las personas, a todas las mujeres que van con casos, las atienden gratuitamente. Existió también alguna vez un jardín infantil que también era gratuito. Entonces tienen un trabajo que yo jamás lo he visto, Claudio, en algún otro movimiento. Por eso mi interés fue porque era algo transversal, o sea, de que las atravesaba sus vidas, sus profesiones, sus activismos, y ahora ya hace poco tiempo que empezaron a ingresar artistas como de formación al colectivo, porque en el fondo la María Galindo, que es una de las líderes de Mujeres Creando, ella es psicóloga y ella es la que hace las películas, la que toma el rol de directora de las películas, pero ella no es una directora de cine, sino que el acercamiento es desde el activismo y desde la necesidad política de incidir y de irse en contra de todo lo que pasaba en aquella época en Bolivia. O sea, lo mismo que pasó aquí cuando volvió la democracia y todos los consensos de la concertación y todo, lo mismo ocurrió en Bolivia, y ellas también se levantaron en contra incluso de la misma izquierda, por los mismos actos de corrupción que existían. Entonces, para mí, el colectivo Mujeres Creando tiene una gran riqueza humana, política, y para mí son un ejemplo de activismo latinoamericano, y cómo el arte, cómo ellas conciben el arte como una herramienta de lucha. Entonces es muy bello como ellas lo plantean, porque en el fondo le están dando otro sentido
al arte también. Más que utilitario, más de que ellas digan, oye, yo me sirvo del arte y hago este arte, listo, lo vendo. No. Y ellas también tienen una producción literaria, hay libros, o sea, hay trabajo de 30 años de un grupo que ni siquiera son tantas, si no son tantas las de mujeres creando, van pasando hartas, pero las que permanecen ahí son los pilares fundamentales, son como unas 6 más o menos, 6 o 7 compañeras. Y por eso fue por mi, fue por esa deseo de, como artista, de lograr alguna vez tener incluso hasta como ese mismo espacio que ellas tienen en La Paz después de tantos años, tener un espacio autogestionado en el que ellas reciben actividades, en donde reciben y donde se hace en paralelo, porque ellas le dan la importancia, la misma importancia al trabajo intelectual, al trabajo manual y al trabajo creativo. Ellas ponen en la misma jerarquía, en la misma línea, estos 3 trabajos. Entonces, para ellas no son más importantes las artistas, no son más importantes las teóricas, no son más importantes las que hacen las cosas, sino que tienen las 3 áreas muy desarrolladas y las 3, todas hacen las 3, todas hacen las 3. Entonces, fue por eso, como yo me enamoré de lo que se puede llegar a construir, y también es una forma de vida, en el fondo es dedicar una vida entera al activismo político y a tomarse de todas las cosas que estén a la mano para poder hacer este trabajo de denuncia. También les recomiendo, porque están las películas, si ustedes entran al sitio web de las Mujeres Creando, creo que es mujerescreando.org, no lo recuerdo bien en este momento, y están las producciones audiovisuales, está Mamá no me lo dijo, entonces ahí están todas las acciones de las que yo les hablé, está la película 13 horas de rebelión, que también son cortos, y son trabajos y que van con esto, con el concepto que yo desarrollo, que es de la exposición, o sea, es de una exposición radical, abierta, y toma ahí al frente, toma el pastel en la cara. Eso Qué te responde interesante ya. como entender la noción de acción desde un lugar jerarquizado, ¿ah? Donde todo Sí. es importante finalmente, ¿no? No es que sea menos importante, al contrario, lo pone en esa línea colaborativa y obliga ahí a estar en una simetría y hacerse cargo de todo a la vez. Encuentro interesante en relación como a escalar arriba, a la didáctica, ¿no? Al trabajo en terreno, cómo puede de repente estas prácticas también iluminar un camino nuevo, o quizás que lo hemos hecho, pero no nos damos cuenta de esa intención. Súper interesante. Bueno, aprovecho de saludar a los estudiantes, profesoras que nos acompañan hoy, a funcionarias, funcionarios, secretaria, ahí veo a América, un gran saludo a todos ellos. Lo importante sería de repente, si tienen preguntas para la profesora Maritza Farías, poder anotarse acá en el chat, digamos, o levantar la mano para ir ordenadamente quien quiera hacerle alguna otra consulta, ¿no? Si hay interesados por ahí. Aprovechando que está Maritza. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? O algún comentario, alguna reflexión en reflexión torno ahí. Sí. Sí. a Abril. Abril. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, Abril. Hola. Muchas gracias por la presentación. Me pareció muy interesante tu trabajo, Maritza. Yo no conocía este colectivo, así que también muchas gracias por darnos la posibilidad de conocerlo, de conocer su trabajo. Yo no sé si es una pregunta, pero quería comentar algo que me pareció muy interesante en una frase que dijiste sobre el exceso de presencia. Hay una posibilidad, que me pareció súper como iluminador, como pensar en esos espacios de exposición que también decías tú, como la posibilidad de generar esos cambios. Y como ese que mencionabas, como de las mujeres hemos estado en ese espacio como de ausencia, como de
no posibilidad de aparecer, y que en el aparecer está ese acto político también. Eso, solo me quedó eso dando vuelta y bueno, además de agradecerte por tu trabajo. Ya, bacán. Gracias Abril por el alcance que hace. Sí, esto me hace pensar, porque claro, como yo les decía, este es un trabajo que yo realicé. Yo estuve haciendo el doctorado 7 años, del 2014 hasta el 2021. Y en la tesis misma estuve trabajando, ¿cuántos años escribiendo? 3 años escribiendo. Entonces, es algo muy breve lo que yo le logro compartir ahora. Y con respecto a esa frase y al cómo yo planteo la exposición como la operación contraria al silencio, ¿ya? Porque esto está pensado, piensen que esta es una tesis de filosofía, más que es una tesis de filosofía del arte. Y entonces hay que pensar eso. Entonces parto, en mi texto también hablo de cómo Chile, cómo nuestro país ha construido, cómo la historia de nuestro país ha construido en base al silencio. ¿Ya? Nosotros tenemos, ¿cierto?, una historia, una dictadura en donde no se hace justicia, en donde no aparecen los cuerpos de los desaparecidos, no se sabe dónde están, por lo tanto hay una omisión y un silencio como bases fundamentales de nuestra sociedad chilena, y eso es impactante. Tener un país en el que está basado en el silencio, o lo mismo que ocurre al interior de las familias, como ya hablando de un sistema patriarcal también, en el fondo, que nos dice a todos que el silencio es lo mejor, que guardar silencio, calladita se ve más bonita, calladita, todo ese tipo de refranes populares, ¿cierto? Y que también así como los varones también les han dicho que los niños no lloran, son puras mandatos de omitir emociones, de omitir expresiones, de ojalá no tener nada de eso y mantener en silencio. O sea, en las familias, porque suceden los abusos sexuales, suceden porque el silencio es el mejor aliado de la opresión. ¿Cachai? Entonces eso también lo planteo dentro de la tesis, y que como una operación muy básica, si uno lo quiere ver así, es muy básica, contra el silencio. ¿Cómo peleamos contra el silencio? Con el grito, haciendo la oposición, haciendo lo opuesto. Y más cuando también los cuerpos de las mujeres, o como la historia, si uno después, en el segundo capítulo yo hablo sobre la historia del arte feminista y cómo la mujer, cómo el cuerpo de la mujer ha sido planteado desde la pintura, todo desde la visión de los pintores varones, y cómo las mujeres hacen ingresar otra visión. Entonces aquí también tiene que ver con cómo exponemos el cuerpo. Las mujeres hemos sido expuestas y hemos sido construidas por otra gente que no hemos sido nosotras mismas. Por lo tanto, recaen otros mandatos también culturales sobre nosotras, y tenemos que, hasta el día de hoy, hasta en el siglo XXI, seguimos tratando de hacernos espacio para poder hacer caer estas estructuras que pesan, estas cascarones que tenemos encima. Entonces, es en base a eso que yo también reflexiono sobre esto del silencio como el mejor aliado de la opresión, y que yo creo de que tiene mucho que ver con la situación política también en la que estamos ahora, en lo que estamos viviendo en Chile con nuestra crisis política. Porque ¿qué es lo que pasa en el año 2019? Hay un alzamiento de la voz y de los cuerpos que se posicionan en la calle. Entonces hay un deseo de la restitución del propio cuerpo y del activar desde el propio poder, ya no desde la democracia representativa, sino que una democracia participativa en el que exigimos ser parte de las decisiones. ¿Y qué es lo que hay? Es ruido en la calle, es ruido, es desorden, es todo alzamiento, todo es un conjuro contra la muerte, como lo dijo la Sonia Montesinos tan bellamente, que el ruido es el conjuro contra la muerte. Y si uno lo piensa cuando uno está en las manifestaciones, y cuando está ahí en la marcha, y cuando está ahí gritando, y cuando está ahí tirando la piedra al Paco, estás pensando exactamente eso.
porque es un conjuro que estamos conjurando todes contra la muerte de la estructura, de lo inmóvil, de lo que nos han hecho creer que no se podía cambiar, pero sí las estructuras se pueden cambiar. Y ahí yo propongo el concepto de performatividad desde esta plasticidad, porque la performatividad nos permite observar la realidad como algo que sí puede ser cambiada y que puede ser móvil y que va flexibilizándose a medida que los seres humanos lo vamos necesitando. Entonces nosotros, claro, hacemos pactos sociales, hacemos pactos en la comunidad para decir, ya voy a respetar a tal persona, voy a respetar esto otro, pero también hay momentos en que esas estructuras tienen que caer y tienen que crearse unas nuevas. Entonces, y ahí están los conceptos también de Víctor Turner, un antropólogo cultural, en el que presenta la estructura y la comunitas. La estructura, como serían ahora nuestros poderes conservadores, que siempre van a querer que prevalezca, que todo se mantenga de la misma manera y que por favor ojalá nada se mueva y que no se corra ni un poquito. Y la comunitas vendríamos a ser todas las personas que están manifestándose, gritando, todo, haciendo que esta estructura se tambalee y caiga. Entonces, es como a partir todo pensándolo desde el silencio, desde la exposición y desde de la necesidad del grito, porque también nosotros como cultura, a nosotros se nos prohibió el carnaval en Chile cuando estaba Casimiro Marcó del Pont. ¿Se acuerdan de ese que escuchamos en el colegio alguna vez? Y a Casimiro Marcó del Pont dijo que era muy ordinario todo esto de los carnavales y de tirarse agua en la calle, entonces nos prohibieron el carnaval. Entonces no tenemos estos espacios que tienen esta potencia, del conjuro contra la muerte, que es parte de una comunidad, que es un rito en el fondo. Muchas gracias, Maritza. No sé si hay otra consulta. Aquí Soledad Figueroa, nuestra profesora, pone en el chat: felicidades, Maritza, por la maravillosa presentación e investigación realizada. Muchas gracias. Me pareció muy interesante y inteligente también lo que mencionabas del riesgo tomado al escribir no solo sobre el arte, sino desde el arte, quebrando también los modos hegemónicos de hacer, bajar la investigación. Me parece súper interesante esa observación que tú declaras, ¿no? ¿Cómo puede ser eso, Maritza? ¿Cómo se logra? Dame el dato. Arriesgándose, y además es que yo creo de que nosotros yo nunca me desmarco del que yo soy artista, de que soy actriz, de que mi formación, y soy actriz, porque me gusta actuar y actúo y defiendo mi profesión, Entonces cuando yo me empiezo a meter en las cuestiones académicas, como en los magísteres, los doctorados, y termino haciendo un doctorado en filosofía, que yo lloraba en un inicio porque yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago aquí? Me equivoqué, voy a tener que devolver la plata de la beca CONICET, pero después fui entrando y estudiando y también me di cuenta, oye, si todos podemos hacerlo, porque es pensar sobre nuestro hacer, chiquillos. Es como, eso es lo que yo pienso, Claudio, porque tomo el riesgo nomás de escribir y escribo como un artista que piensa. Cuando yo empecé a escribir la tesis en el año 2018, coincide justo con mi ingreso al trabajo en el activismo feminista y especialmente con los femicidios en impunidad, con mi colectivo Radar. Entonces, coincide en ese momento. Mi trabajo de activismo se mezcla con mi arte y empiezo a vivenciar mi tesis del doctorado. Entonces, todo lo que yo escribí no es solamente una reflexión en base a teoría, sino que también está pasado por mi cuerpo, porque en el fondo es así, yo así lo concibo. Y creo que también es por eso es interesante haber compartido con ustedes, porque tiene que ver con nuestro quehacer también. Tenemos que pensar sobre nuestra forma de hacer, nuestras prácticas, no necesariamente dejarles a otras áreas del conocimiento
que hablen sobre nosotros como artistas, que hablen sobre nosotros como con nuestras prácticas. Nosotros también podemos escribir acerca de lo que hacemos, de cómo pensamos, de cómo construimos, de cuáles son nuestras reflexiones. También tenemos ese poder. Y ahí hay que entender que la práctica tiene que ser concebida como una investigación y que las artistas y los artistas tenemos esa capacidad. Así como creamos, también podemos pensar sobre esa creación. Y podemos pensar, y así nos va, y más encima se nos van iluminando el pensamiento porque uno va descubriendo también los contextos en los que uno está metida. Yo termino en la misma tesis, hablo de, así como lo dije, hablo de nuestra cultura del silencio, de cómo siguen hasta el día de hoy los asesinatos de activistas medioambientalistas, de activistas mapuche, y que todo eso queda en el silencio. Entonces, todo tiene que ver, porque en el fondo tenemos que tener una lucidez tan grande para poder desmantelar y lograr despejar, para poder ver claramente y que no nos sigan pasando gato por liebre, sino que tomando el poder en nuestro propio cuerpo. Y yo creo que, bueno, y eso también fue mucha ayuda de mi profesor guía, que es Mauricio Barría, que ojalá que en algún momento, si algunos no lo conocen, las nuevas generaciones, tomen seminarios con él. Es un profesor, es un dramaturgo Mauricio, y filósofo también. Él fue mi profesor guía, y Mauricio siempre me defendió desde ese lugar. Y el día de mi defensa del doctorado, fue muy, muy bello también darme cuenta de que eso fue muy valorado por la comisión de profesores, del que yo estaba defendiendo esta tesis como artista en un doctorado de filosofía. Entonces estaba haciendo una disrupción metida entre medio. Así, entonces creo de que también es importante que lo entendamos, y como siempre se los digo a los estudiantes y a las estudiantes que están conmigo, que han estado conmigo alguna vez, que nuestro campo de trabajo no es solamente actuar, dirigir, hacer dramaturgos. Tenemos un montón de campo y tenemos un montón de posibilidades, y tenemos que aprovecharlas. Tenemos que aprovecharlas. Tenemos que aprovechar las becas Chile, las becas CONICYT, y que el Estado financie nuestra formación, porque nosotros somos trabajadores del arte y debiésemos ser todos trabajadores públicos, porque somos trabajadores del arte por la cultura de un país. Entonces, la investigación y la investigación en la práctica es un campo que está totalmente para la exploración, y que nuestra escuela, con sus tesinas, también es una posibilidad que tienen para ingresar en ese espacio, de entender y del hacer la práctica como investigación y del ponerse a pensar. Es muy interesante, pues. Es muy interesante, uno crece mucho como artista y como persona. Desafiante el mensaje para nuestra comunidad en ese sentido, porque se abren otras aristas en relación a lo que se estudia, a lo que nos dedicamos, ¿no? Que no son nuevas finalmente, sino que es pues, iluminar esas zonas también de la investigación, por ejemplo, que pueden ser zonas muy interesantes de poder transitar. Al margen, Mauricio Barría, un personaje amorosísimo, un increíble profe, también fue un tiempo profesor de la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso, y siempre, a pesar de que proviene del mundo de la filosofía, muy interesado, de manera muy humilde y muy atenta sobre la práctica también, ¿no es cierto? Aprendiendo mucho desde ese lugar y también teorizando desde ese lugar. Así que, si es que en algún momento vemos a Mauricio, un gran abrazo, y creo que es bueno lo que dices tú, ¿no? Como si hay algún seminario que ojalá se puedan meter para que también conozcan a Mauricio y a otras personas que se han estado dedicando durante harto tiempo sobre la investigación y sobre la práctica. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Hay un comentario en el chat, Claudio. Giselle dice, tiene un tremendo valor el investigar desde la disciplina, para mí mantener el espacio de generación de conocimiento, generar teoría, profundidad, sustento a nuestra práctica. Gracias, Mari. Deja Giselle en el chat. Hola, a mí me gustaría comentar algo. Bueno, muchas gracias Maritza, y muchas gracias a toda la escuela
por organizar este espacio. Bueno, soy Matías, periodista, ahora colaborando con la escuela, con la temporada teatral, y está re lindo también ver cómo este tipo de miradas artísticas y de discusiones se refleja en las mismas obras que han estado siendo parte de esta cartelera. Hoy día mismo con la compañera de la compañía Mala Madre, el jueves con El apellido comienza conmigo de Chascamori, que va a ser la última, la que cierra la temporada. Y bueno, ayer conversábamos con Chasca sobre el silencio también. Como, por ejemplo, en su gran biblioteca, la biblioteca de su padre, no habían libros escritos por mujeres o por otras corporalidades, trans, travesti, machihueye, tantas corporalidades y maneras de ser y de habitar el mundo que hay. Y recordábamos esta noticia triste que sucedió la semana pasada, en el que a una mujer trans se le dispararon más de 100 perdigones en Santiago. Y bueno, y se agradece el arte al final como una manera de expresión y de demostrar que las personas y las corporalidades y existencias que sea pueden finalmente transformar el silencio en acción, como diría Audre Lorde también. No sé si me gustaría saber, Maritza, qué referentes o qué movimientos acá en Chile, qué colectividades, porque además estás hablando desde una colectividad, no es como siempre la imagen de él o la artista, el individuo, la persona sola. ¿Hay algunas otras colectividades que te inspiren? O del mismo teatro callejero que te haya provocado algo en Latinoamérica, no necesariamente en Chile. Tal como lo dices tú, Matías, sabes que una de las cosas que a mí más me conmueve y más me inspira es la fuerza de la colectividad, la fuerza de lo comunitario, de los cuerpos en conjunto puestos en la calle. Más que desde el arte mismo, porque creo de que hay muchas colectivas, hay muchos colectivos, hay muchos artistas también haciendo cada uno sus trabajos y sus contribuciones, especialmente a este momento, a los momentos ya desde el 2019 con nuestra revuelta y ahora con la pandemia. Entonces, hoy día mismo se hicieron algunas actividades también en la mañana desde la red de salas de teatro con respecto a Andrés Pérez y a la denuncia también al abandono de nuestro sector. Entonces, más que como individualidades o nombres en singular, creo que ese trabajo colectivo y la fuerza de lo colectivo, yo no sé si, yo creo que a ustedes les ha pasado en algún momento, si uno lo piensa así, cuando uno está en algún espacio con harta gente, con mucha gente, y estáis saltando, gritando, hay una emoción y una fuerza que hace sentir que somos invencibles. Entonces hay una fuerza del cuerpo, que eso es lo que yo llamo de que es la restitución de la fuerza del cuerpo, porque nos han hecho creer, el poder nos ha hecho creer que nosotros no tenemos poder, nosotros como individuos, con nuestro cuerpito, que no tenemos poder. Y resulta de que sí tenemos mucho poder, porque este cuerpito se puede unir a ese otro cuerpito y al otro y al otro y al otro, y hasta ahí queda todo. Y ahí todo se puede desbaratar. Entonces hay un miedo tan grande en ¿qué es lo que siempre hacen? Es desarmar. O sea, ¿qué es lo que hace los carabineros cuando, ¿cómo es la palabra? Cuando hacen esto, cuando sacan, no disuadir, no me acuerdo. Disuadir. Claro, como que disipan a la gente, po. Tratan de, sacamos a la gente, desarmamos el colectivo. Y yo creo de que una de las cosas, y por eso pensando en la pregunta de Claudio y con lo que tú dices, Matías, Mujeres Creando a mí me impactó tanto, porque tantos años
tantos años, y que fue una pregunta que yo se la hice a la Julieta Ojeda estando allá, y le dije, ¿cómo han podido mantener todos estos años? Siendo de que es tan difícil en estos tiempos tener un compromiso tan grande, de decir, pucha, porque incluso uno puede decir, ya vamos a juntarnos una vez a la semana a hacer tal cosa, y al final el entusiasmo me duró 3 semanas y después, chao, me fui, me olvidé, ¿cachai? Porque eso pasa, eso es la vida sucede. Y entonces el nivel de compromiso es tan grande que eso a mí me impactó. Entonces, creo que también todas las colectivas de disidencia, todo lo que sucedió en los años 60 en Chile y en el mundo, porque ese fue un movimiento global el que ocurrió en aquella época. Entonces, e incluso también el posicionamiento de las disidencias sexuales, el posicionamiento de las mujeres, el posicionamiento del feminismo en el arte, el posicionamiento de los hippies contra la guerra, de la revolución de las flores, la revolución de los estudiantes. Había tanta gente que estaba apuntando hacia lo mismo, ¿cachai? Y que yo creo que eso es algo que a mí me gusta, y como de trabajos, es que de trabajos artísticos me gustan mucho, po. Como, no sé, hay una artista que se llama Gabriela Rivera, que es una artista plástica y que tiene un trabajo maravilloso, que es una artista chilena. Pienso en la yegua latinoamericana, en las mismas tesis, hay tantas personas que están haciendo trabajo, hay tantos colectivos, hay tantos grupos de teatro, y también la reivindicación del trabajo en el espacio público, que es una llegada directa a las personas, lo que es salir a la calle y ponerse a protestar y manifestarse, o hacer una acción creativa uno misma con su cuerpo en la calle, y hago mi acción, y también estoy contribuyendo y también estoy inspirando y afectando a otras personas a través de esa aparición en la calle. María Victoria dice, gracias Mari por recordar cómo pensamos la creación artística, sobre todo ahora en el contexto de pandemia, la cual nos reviene física y emocionalmente. Es una memoria que el cuerpo femenino tiene, y es bello ver esta exposición como una posibilidad de accionar que conocemos pero que olvidamos. ¿Ya? Pienso que con las palabras de María Victoria invito a ir cerrando, porque además tenemos una tremenda actividad con Sala Negra que Christopher ahí nos va a volver a invitar, y vamos a volver a tener otro foro, ¿no? Ha sido bien intenso la reflexión que ha tenido la escuela. Yo creo que ha sido uno de los elementos más interesantes en relación a la pandemia, ¿no? Y bueno, agradecer a funcionarias, funcionarios, profesoras, profesores, estudiantes por estar aquí. Como intenté decir en mis palabras, es propiciar un encuentro que no reemplaza la presencialidad ni estas corporalidades que hemos estado hablando, pero por lo menos ayuda a reflexionar, a recobrar el sentido de nuestra práctica artística en alguna dimensión, y sobre todo el trabajo y el reencuentro de una comunidad que como noción se construye día a día, cotidianamente, ¿no? Y al estar tan alejadas, alejades, ha sido difícil de poder mantener. No perdamos la fe. Hoy día se conmemora el Día del Teatro. Yo quiero recordar que no hay ministra, que no tenemos representantes políticos del gobierno que entiendan el rol que generamos a partir de nuestro quehacer artístico, y relevar la figura de Andrés como un símbolo también de toda